El emperador y filósofo Marco Aurelio se recuerda a sí mismo en sus meditaciones lo siguiente: las ocupaciones no tocan el alma, sino que están fuera, inmóviles, mientras que las perturbaciones solo proceden de la percepción interior de ellas. Nos invita a tener presente esta idea, tenerla a mano para evitar agitarnos o caer en tensiones innecesarias. Nuestra mente es como un gran lago que se extiende a lo lejos, y cada pensamiento hiriente es como una piedra que arrojamos al agua, una tras otra, agitando su superficie y generando ruido, sin permitirle volverse calma. Pensá en cuántas veces te angustias por anticipado, por miedo, por suposiciones. Te decís que todo puede salir mal, cuando al final no sucede ninguna catástrofe. Hola Joaquín, bienvenido a nuestro espacio de luces y sombras. Bueno, primero que nada agradecerte por invitarme a este hermoso espacio que han creado. Y nada, estamos acá para compartir una hermosa charla de filosofía. Bueno, entonces, como vos lo dijiste, vamos a comenzar a charlar sobre esta disciplina, que ya tiene miles de años y que intenta dar respuesta, ¿no es cierto? Es una búsqueda de respuestas a grandes y distintos cuestionamientos humanos, y que ha inspirado a muchos y que intenta seguir inspirando, y sobre todo a los jóvenes, por lo cual yo te querría preguntar primero qué fue lo que te inspiró a vos a abordar, a acercarte a la filosofía. Sí. Bueno, lo describís muy bien como una disciplina inspiradora. Creo que sin duda lo es. Particularmente yo creo que lo que más me inspiró de todo este mundo es saber que hay gente, que hubo personas, seres humanos, que hace más de 2000 años ya se hacían preguntas sobre cuestiones cotidianas de la vida, sobre cosas que perfectamente nos pueden ocurrir hoy en día. Ya te digo, más de 2000 años adelante. Creo que son cosas puramente humanas. Y que haya existido gente que se hizo estas preguntas, que abordó ciertos temas, que supo mirar para adentro, creo que sin duda es apasionante. Y también quizá lo más apasionante es que está al alcance de todos nosotros, independientemente de la edad, del contexto social. Creo que todos podemos acceder a estas lecciones, ¿no?, que nos dan los grandes maestros. Y en tu caso, no sé si pasó por leer un libro, por vivir una situación determinada, ¿por dónde pasó ese momento? Bien, principalmente yo entré a la filosofía por medio del estoicismo. Yo creo que el estoicismo es una filosofía que nace en tiempos de crisis, en tiempos de dolor. Ya los grandes maestros estoicos han tenido que soportar vidas difíciles. Y no es de extrañar que en mí se haya generado esa chispa en un momento de necesidad, de dolor, de sufrimiento, si se quiere. Me tocó atravesar un momento en el que no está bueno, una etapa un poco depresiva de mi vida, en el cual justamente esto, no encontraba respuestas y mi cabeza cada vez se hacía más preguntas. Entonces, yo había escuchado del estoicismo hacía mucho tiempo, pero fue algo que entró y salió, ¿viste? Algo muy pasajero. ¿Querés contarnos un poquito vos? Y lo vamos conversando, en qué consiste esta corriente, el estoicismo, que tiene
miles de años, ¿no es cierto? Comienza Sí. unos siglos antes de Cristo Ujú. y los primeros siglos después de Cristo. Exacto, cuando digo esto, que nace en un contexto de crisis, justamente en la época helenística, con la muerte de Alejandro Magno, un gran líder y un gran emperador. Su imperio se extendía durante mucho terreno, parte de Asia y demás. Con la muerte de él, la sociedad entra en un contexto de incertidumbre, de mucho dolor, porque era un personaje bastante querido. Entonces, en este contexto aparece Zenón de Sitio, que es el fundador de esta escuela. Él llega también en un momento, él se dice que naufragó a Grecia. Él llevaba un barco de mucha púrpura, que se decía en el momento, de muchos recursos. Bueno, él naufraga y lo pierde todo. Entonces llega a, a Grecia buscando respuestas. Primero se deja llevar mucho por la filosofía de los cínicos, que en ese momento eran personas muy abocadas a la naturaleza y demás. Entonces de ahí él empieza a generar su propia escuela y de ahí surge el estoicismo, más o menos como para resumir. Entonces, eso, estamos de acuerdo de que sin duda nace en un momento de necesidad, siendo en un contexto social como el de la muerte del emperador, y en un contexto también muy individual, con él perdiendo todos sus recursos y quedando de cero, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esto, en mi experiencia personal también me encontré en una situación en la que necesitaba buscar respuestas. Entonces acudí a un libro muy lindo de Séneca, un gran filósofo estoico, que se llama Sobre la brevedad de la vida. Un libro que me llamó mucho la atención porque justamente yo tenía muchas preguntas sobre la vida, por qué es tan corta, por qué nos cuesta tanto vivirla, por qué nos quejamos tanto, qué pasa cuando morimos, ¿no? Todas estas preguntas que parece ser que en un contexto en el que uno está más sensible cobran otro significado, un poco más angustioso si se quiere. Entonces esa fue como mi entrada al estoicismo y a partir de ahí empecé a adquirirlo cada vez como una filosofía de vida. Qué importante es esto que vos estás rescatando y el cambio que ocurrió ya en ese momento en cuanto al estoicismo, que tiene que ver más con una filosofía práctica, ¿no es cierto? Donde ya se deja de lado un poquito todo lo que tenía que ver con la filosofía clásica, ¿no es cierto? Como vos dijiste, ya era un tiempo muy convulsionado y esto de volcarse al ser humano, al ser individual, que ya no estaba ligado, ¿te acordás? Como en la época, me acuerdo ahora de Aristóteles, el hombre ligado a la polis, que no puede desarrollarse plenamente si no es dentro de la polis, sino a un ser humano, como dijiste vos, se siente un poco perdido entre todo lo que después va a ser ese gran imperio, y entonces se apunta más a saber o a poner el acento en cómo vivir, ¿sí? Por eso es lo que decías vos, de cómo Sí, sí. vivir. Totalmente. Y generalmente esos cuestionamientos surgen cuando nos sucede algo. Y fíjate que, como vos bien dijiste, estamos hablando de miles de años y vos te encontraste en una situación en que esas preguntas asoman nuevamente. Sí, ya te digo, eso es lo curioso de esta filosofía, ¿no? Que es sumamente práctica. No deja de ser una filosofía porque tiene su lógica, su ética, su metafísica, ¿no? Pero sin embargo ellos fueron fieles creyentes de que nuestra mente tiene que estar acorde a nuestros actos. Entonces ahí es donde nace la practicidad. Yo puedo adquirir muchos conocimientos, pero esos después los tengo que llevar a la práctica. Y ellos fueron
excelentes maestros. Los tres grandes, que son los que yo más he leído, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, se han encargado de brindarnos ejercicios muy prácticos y muy puntuales para situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Y eso a mí fue lo que más me asombró. Yo he tenido un acercamiento a la filosofía, a mí me gustaba mucho leer a Sócrates, pero acá te encontrás con algo distinto, ¿no? Te encontrás con un desafío de, bueno, está bien, yo leí esto, incorporé esto, bueno, ahora ¿cómo lo aplico a mi vida, ¿no? ¿Cómo hago que esto me ayude a mí y también ayude a los demás? Porque ellos tenían una postura en la que, si bien trabajaba mucho su espiritualidad y su interior, eso después se tenía que ir aplicando a ciertos sectores. Primero empezar por uno mismo, después seguir con nuestra familia, después quizá con nuestros amigos y después con la sociedad. Pero una sociedad más sociedad humana, sino fuera de lo que era, como vos decís, la polis, sino que todos formábamos parte de una gran sociedad que es el planeta, ¿no? Todos somos seres humanos y todos somos ciudadanos, si se quiere, de esta tierra. Entonces, claro, más allá de centrarse en una polis, en una ciudad, en un estado, ellos eran más abiertos a practicar la filosofía primero por dentro para después ayudar a los demás. Claro, me hiciste acordar, y cuando hablamos de la filosofía clásica, cómo hablando esto de la sabiduría nos lleva también a Sócrates, ¿no? Con esa frase, conócete a ti mismo. La primera, más allá que la más conocida, es solo sé que no sé nada, está también de conócete a ti mismo, que es lo más importante. Entonces, más allá de los tiempos, porque pasaron muchos siglos, como por eso lo de la importancia esto de la filosofía. Mirá de qué tiempo estamos hablando, y sin embargo las preguntas vuelven, y la búsqueda sigue. Exactamente. ¿Sí? Entonces, estos autores que vos mencionaste, que desde acá también abogamos por la lectura, y que invitamos a que se acerquen a ellos. Bueno, ¿qué te fueron diciendo o qué resonaron en vos? Es una muy linda pregunta, porque justamente como vos decís, ¿qué te fueron diciendo, no? Yo creo que a medida que he ido leyendo a los diversos autores, se genera como una charla con ellos. Por eso digo que lo lindo que tiene leer a estos autores, y por eso invito también un poco a que lo hagan, es que con ellos se puede charlar y con ellos vas a encontrar respuestas. A mí me fueron diciendo varias cosas. Primero, quizá las primeras preguntas que yo tenía era esto de por qué la vida es tan corta, ¿verdad? ¿Por qué creemos, ¿no?, que la vida es tan corta? Si hay muchas cosas para vivir, hay muchas cosas para sentir, ¿no? ¿Por qué todo tiene que tener un final? Y también, ¿qué es lo que pasa después, no? Entonces, en mi primer acercamiento a Séneca, él me explicó sencillamente y con una frase muy linda que la vida no es corta, sino que la queremos vivir muy rápido, ¿verdad? Yo creo que la vida dura lo que tiene que durar. El verdadero mensaje es cómo la vivimos, cómo exploramos cada día, para no llegar justamente con un pensamiento de, este típico pensamiento de, bueno, voy a terminar la carrera, y bueno, terminás la carrera y bueno, ahora me tengo que hacer mi casa, ¿no? Y bueno, tenés tu casa y bueno, no, ahora me tengo que jubilar, ¿no? Bueno, ahora tengo que tener hijos. No, pero para disfrutar de mis hijos me tengo que jubilar y tus hijos ya son grandes, ¿entendés? Y así nos vamos salteando etapas, ¿no? Que parece ser que hoy en día es muy común y a mí me ha pasado mucho. Yo he querido saltear etapas para decir, bueno, quiero empezar a estudiar, bueno, quiero... Y nos terminamos perdiendo el proceso. Y Séneca dice algo muy interesante, que él nos va a decir que no hay nada más triste que empezar a vivir justo cuando hay que dejarlo, ¿no? Pensaba en esa frase. Entonces,
qué mensaje positivo, ¿no? Y qué mejor mensaje para los jóvenes. Darnos cuenta de que la vida es mucho más y de que cada día tiene algo para ofrecernos y de que de nosotros depende empezar a disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida sin apegarnos, porque ese es un concepto también muy trabajado en el estoicismo, el apego, evitar el apego. Claro. Ellos sostenían que nuestro cuerpo es algo que se nos fue entregado y que en algún momento tenemos que devolverlo. Es así, no podemos apegarnos a la vida, no podemos apegarnos a nuestro cuerpo. Y esto no es una apología a dejarnos estar, a no cuidarnos. A no cuidarnos, sino no, por supuesto. Cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra vida, tratar de disfrutar de todo lo que nos ofrece, pero sabiendo que en algún momento tenemos que devolverlo, porque esto es así y es inevitable. No podemos seguir aquejándonos con miedo de eventos futuros, ni tratando de no lamentarnos por eventos del pasado, sino tratar de vivir el presente, que en definitiva es lo único que tenemos. Es así, por eso también en el estoicismo es muy importante el tema de la muerte, que por ahí nosotros lo evitamos, queremos como pensar que eso en algún momento va a pasar, pero más bien como lejano, y ellos tienen una postura muy especial, particular sobre eso. Sí, muy bien vos lo decís, ellos fueron especialistas en tratar la muerte, de hecho en un momento nombrabas a Sócrates. Yo creo que ellos, primero y principal, que tuvieron a Sócrates como un gran maestro y un gran referente. Y yo creo, después de leer a estos autores, que Sócrates les ha enseñado muchas cosas, pero también les ha enseñado a morir. Todos sabemos que Sócrates tuvo una muerte que él la eligió, ¿verdad? Él aceptó su muerte porque él sabía que no era un mal ni tampoco un bien, ¿no? Sino que para él le ofrecieron la muerte o el exilio. Él sabía que el exilio era un mal. Entonces eligió la muerte porque no sabemos si es un bien o un mal, pero es algo natural. Entonces los estoicos han hablado mucho de la muerte. Marco Aurelio quizá ha sido el que más ha hablado. Marco Aurelio, que fue emperador. Emperador y filósofo. Y filósofo, con un enorme poder. Algo muy impensado para la época. Yo creo que Marco Aurelio es el que más he empatizado con él. A él le ha tocado vivir una vida que él no hubiese elegido, pero sin embargo asumió su rol y vivió su vida con virtud, ¿no? Como dicen ellos. Pero sin duda nos ha enseñado a morir. ¿Y qué digo yo cuando digo que nos enseñan a morir? Porque la vida no te enseña a morir. De hecho es algo, como vos decís, que a veces evitamos. Y ellos fueron grandes pensadores y se han encargado de reflexionar mucho sobre la muerte, que en definitiva es entender algo que es natural en nuestro proceso y pensar qué puede pasar o qué no, o tratar de aferrarse, es algo que nos va a llevar a un profundo dolor, porque nos va a hacer querer controlar cosas que no podemos controlar. Y esa es ley, una de las leyes principales del estoicismo, saber qué podemos controlar y qué no. Esto es fundamental, es algo que yo trabajo mucho también en mi día a día. Pero entender que lo que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras actitudes frente a estos pensamientos. Y todo lo que nosotros, si ponemos nuestras energías y nuestros deseos en cosas que no podemos controlar, inevitablemente la vamos a pasar mal. Entonces ellos han adquirido esto. Quizá Marco Aurelio fue el que más enfatizó en esto del memento mori. Recuerda que vas a morir. Hay que tener presente todo el tiempo que vamos a morir, para que la muerte sea un motor de vida, justamente. Para que la muerte nos impulse a vivir y a disfrutar de las cosas que tiene para ofrecer, sin importar y sin apegarnos a que, bueno, esto se puede terminar, y sí, es natural, pero ¿qué hacemos mientras estemos acá? Vivamos, sintamos, ayudemos a los demás, vivamos la vida, como dicen los estoicos, centrarnos en una vida que merece ser vivida.
Hermoso todo lo que nos estás contando. Y esto de toda esta posición con respecto a la muerte, en un momento dijiste que sin pensar en lo que hay después. Para vos en particular, ¿qué hay después? Bien, esa es una pregunta muy profunda, pero muy linda también. Yo creo que desde nuestra postura como humanos, lo único que nos queda es la fe, ¿verdad? Eh, Hay cosas que quizás no podemos saber a ciencia cierta, pero sí podemos tener fe de que pueden ocurrir. A mí me gusta creer que todo lo que cultivemos acá en esta vida, que todo lo que sintamos, ¿verdad? Todo ese amor, todas esas cosas lindas trascienden, ¿no? Yo soy un fiel creyente de la existencia del alma, de eso que nos define como seres humanos, y que con ella se van de esta vida sentimientos, vínculos, ¿verdad? Yo siempre me he criado en el seno de una familia muy amorosa, eh, y siempre hemos tenido esto de el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional significa que no tiene condiciones, no trasciende, o sea, justamente trasciende Sí. sin ninguna condición. Entonces yo creo que eso es lo importante de esta vida. Vivir acá con lo que nos toca, con lo que debemos hacer, juntando vínculos, juntando personas, llenándonos de experiencias. El que le gusta viajar, viajará. El que le gusta leer, leerá. El que le gusta hacer música, hará música. Pero teniendo esa certeza, o por lo menos esa fe para mí, de que todo esto de alguna manera trasciende, ¿verdad? ¿Querés compartirnos alguna cita? ¿Alguna...? Sí, he traído también A un ver. libro. Sí, porque como lo veo ahí que trajiste y te lo agradezco. Este es el libro sobre la brevedad de la vida. No sé si ahí se alcanza a ver la cámara. Es que es un libro cortito, para que no piensen que todos los libros de filosofía son grandes. Y tiene la peculiaridad de que son 2 textos de Séneca en uno. Así que imagínense que el texto original es más cortito, pero no deja de ser poderoso, ¿verdad? El texto sobre la brevedad de la vida creo que tiene una cita muy linda, que justamente que estamos en el Día de la Filosofía, ¿no? Séneca nos invita, ¿verdad?, a aprender de los filósofos y a escucharlos, ¿verdad? Y lo dice con un párrafo que a mí me emociona mucho. Él dice lo siguiente: ninguno de ellos te obligará a morir, todos te enseñarán a ello. Ninguno de estos gastará tus años, te prestarán los suyos. Con ninguno de estos será peligrosa la charla, con ninguno será la amistad comprometida, con ninguno os costará caro el trato, tomarás de ellos lo que quieras. Y me parece muy importante esto de tomar lo que queramos, ¿verdad? A veces las cosas que escuchamos o las filosofías, digo, no hay que ser un experto para adquirirlas como modo de vida, ¿verdad? Sino que vayamos tomando lo que necesitemos, lo que nosotros sintamos que nos va a ayudar en nuestro interior a trabajar la espiritualidad y también a conectar con los demás, ¿verdad? Entonces me parece una frase muy linda que en este contexto del Día de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía, pega muy bien. Sí, me parece muy importante. Y tomando esto que vos decías, para llevarlo como a la vida cotidiana, esto de buscar en nuestro interior, de trabajar lo que tiene que ver con la virtud, ¿cómo lo ves vos hoy en un tiempo de tanto acelere, de tanto vértigo, donde parece ser que se va sobre la búsqueda de muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con lo material, con lo más terrenal, y pensar en
acercarse a ese tipo de búsqueda. Sí, yo creo que hoy en día nuestra sociedad está tristemente alejada de la espiritualidad, ¿verdad? Eh, Creo que quizá con los tiempos de antes, que hablábamos de estos tiempos de incertidumbre, de dolor, surge la filosofía y no es de extrañar que hace unos más o menos 5 o 10 años haya tenido un resurgir la filosofía estoica. Algunos dicen que está de moda. Pero más allá de eso, pienso que es curioso, ¿no? Cómo actividades milenarias resurgen en tiempos de justamente tanta conexión, porque existe una conexión, las redes sociales hoy nos permiten una conexión increíble, podemos estar hablando con gente de miles de kilómetros enseguida, pero a la vez existe una paradoja de que estamos muy poco conectados con lo terrenal, con lo espiritual, con la empatía, ¿no? Con sentimientos que se han dejado atrás. Yo creo que el estoicismo, como muchas otras filosofías o actividades o Corrientes, movimientos de filosóficos. pensamiento, han venido un poco a darnos una mano en ese sentido, ¿no? Yo creo que el camino espiritual quizás es un camino que empieza por el dolor. Es un camino que requiere mucha introspección, verse a uno mismo, reconocer nuestros autoengaños, ¿verdad? Y quizá en un mundo en el que vivimos tan rápido, queremos saltearnos el dolor y pasar a estar bien, ¿verdad? Y creo que eso no existe, no está bueno. Ni tampoco está bueno encararlo de esa manera, justamente. Yo creo que todo trabajo tiene su esfuerzo, pero el trabajo espiritual nace del dolor y hay que enfrentarse con esas cosas. Desde el estoicismo, trabajando nuestra virtud, esto que parece un concepto tan amplio, los estoicos lo dividieron perfectamente en 4 virtudes, que son la sabiduría, que es la que nos va a permitir ese discernimiento, ¿no?, entre lo ilusorio y lo real. La templanza, que va a ser el autocontrol, ¿no?, el autoconocimiento, esa búsqueda de siempre ir tranquilo por la vida. El coraje, que es actuar a pesar del miedo. Y la justicia, que es ser justo con los demás y darle a cada uno lo que se merece, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estas 4 virtudes, sabiduría, templanza, justicia y coraje, ellos regían su vida. Ellos decían que estas virtudes eran los que nos iban a llevar a tener una vida plena y a poder vivir la vida de una manera en la que podamos afrontar el dolor y el apego a las cosas materiales también, como vos decías. Ellos hablaron mucho de eso. Pero creo que estas virtudes son las que yo, desde mi humilde lugar, trato de trabajar todos los días y también trato de inculcarlas para todo aquel que las quiera conocer. Mi medio de comunicación o de divulgación, a mí me gusta llamarlo de esa manera, hace un año que empecé mi camino como quizá divulgador, ¿no?, de filosofía. Primero que nada, o sea, más principalmente filosofía estoica. Yo lo hago a través de una cuenta de Instagram, que es @actitudestoicaoc, lo pueden buscar para el que quiera. Y ahí había comenzado haciendo publicaciones de mis escritos. Yo escribo mucho, reflexiono sobre cosas que me van pasando. Entonces empecé a hacer publicaciones que tienen una descripción bastante amplia, pero me empecé a dar cuenta que, así como yo, cuando leía a los estoicos, buscaba ejemplos que se puedan aplicar a la vida diaria, ¿no? Y yo creo que eso te lo da más la experiencia. Claro. O la constante práctica.
Entonces, hace un tiempito me empecé a animar a grabar videos cortitos de situaciones mías de la vida diaria donde logro aplicar conceptos del estoicismo que ya te digo, aparecen casi que te diría constantemente en mi vida. Quizá a veces ya los tengo a veces algunos tan incorporados que no me doy cuenta, pero siempre trato de al final del día, de hecho este es un tip estoico, Séneca, el gran filósofo, antes de acostarse a dormir, él reflexionaba con 3 preguntas. Se preguntaba, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Y qué puedo mejorar? Estas 3 preguntas simples antes de irse a dormir es clave para ver cómo venimos con el trabajo del estoicismo o de cualquier otra actividad que emprendamos, ¿verdad? Quizá Pero, uno... Sí. ¿querés repetirlas? Me parecen Sí, fundamentales, que son simples. Pero... súper simples. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Y qué puedo mejorar mañana? Entonces la idea es hacerlo antes de dormir. Hay gente que lo escribe en un diario. Es una práctica que yo la he implementado también, la de la escritura. Considero que, y acá hay que hacer un punto en el que hice mal, ¿no? Porque a veces suena como muy potente la pregunta, pero es tratar de ser compasivos y no darnos con un látigo, digamos, de decir, che, ¿qué hice mal hoy? Sino tratar de entendernos que somos humanos y que podemos cometer errores. Sí. Y acá entra la autocrítica y el autoconocimiento, ¿no? Que también es algo que debemos trabajar. Nosotros en el día como seres humanos cometemos errores, como también cometemos actos virtuosos, ¿no? Claro. Entonces me parece súper importante porque aparte saber qué cosas hicimos mal quizás nos da el pie a qué podemos mejorar mañana. Por eso viene esa pregunta inmediatamente. Claro. A partir de lo que hicimos mal, ¿qué podemos mejorar mañana? Así que nada, yo, volviendo a mi divulgación, trato de a partir de estos ejercicios tomar conciencia de las veces en las que he aplicado conceptos estoicos en mi día y tratar de divulgarlo para la gente que, como yo cuando leía, digo, sí, esto lo entiendo, pero ¿cómo lo aplico? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Algo que parece tan fácil de entender, a veces de aplicar, es difícil. Pero yo trato de resaltar eso, que con el tiempo se vuelve más simple. Contanos, porque yo lo he visto, la experiencia de un día de viaje que pasó hace poquito. Sí, fue una serie de eventos quizá un poquito desafortunados, que creo que nos pueden pasar a todos. De hecho, a mí me pasó con un viaje cerquita a Buenos Aires, pero bueno, hay gente que le puede pasar hasta con viajes bastante más planeados, pero siempre se puede aplicar la misma metodología en este caso. La historia es que yo traté de hacerme un itinerario para conocer lugares de Buenos Aires. A mí me gusta mucho recorrer Buenos Aires. Entonces me armé un itinerario con distintos lugares y horarios en los que tenía que estar para recorrer y para ver bien todos los lugares que tenía pensado. Bueno, resulta que el colectivo se me atrasó 1 hora. Y encima cuando llegó era un colectivo que yo me tenía que tomar un colectivo directo a Buenos Aires. Y cuando llegó era el colectivo que va por un montón de localidades, que va frenando, el que va pasando por un montón de lugares. Entonces tardó más. Entonces, claro, cuando yo estaba en el colectivo ya hacía más de 1 hora y me quedaban casi 2 horas para llegar y mi itinerario se estaba yendo, empecé a pensar cosas no tan buenas. Como seres humanos que somos, sí. A veces lo primero que recurrimos es a la todo, queja. Sí, a la queja y a todo lo mal que me está pasando, sí. ¿No? Entonces apliqué un concepto básico pero muy poderoso que el que se va a explayar más en esto es Epicteto, ¿no? Que es la dicotomía del control, justamente esto que hablábamos antes, que qué puedo controlar yo y qué no. Epicteto arranca su libro. Epicteto, aclaremos que él no escribió nada, fue Arriano, su discípulo, el que tomaba notas de sus clases y las juntó en un libro que se llama Enquiridión,
que la traducción es manual o manual de vida. Funciona igual, cuando vos se te rompe algo en tu casa, vas al manual, o cuando no sabes usar, bueno, esto es, cuando no sabemos cómo vivir, vamos al manual de vida de Epicteto y encontramos respuestas. Entonces él arranca el libro diciendo algo tan simple como hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Si nosotros ponemos nuestros objetivos en lo que podemos controlar, la vamos a pasar mal. Entonces traté de recurrir a este concepto y empecé a pensar, ¿estoy poniendo mis actitudes, mis deseos en cosas que no puedo controlar? Y inevitablemente sí, porque yo no puedo controlar que el colectivo deje de frenar cada 3 localidades, o que no se haya atrasado, o que el colectivo pise el acelerador, ¿viste? Claro, uno quiere que llegue. Yo no lo puedo controlar, no escapa de mí. Si yo pongo mi atención en eso, me voy a generar frustración, ansiedad y un montón de sentimientos malos. Entonces, acá está la clave de ese concepto, que ¿qué es lo que podemos controlar? Quizá alguno, cuando decimos qué es lo que podemos controlar, vamos a lo externo, y no, está todo adentro nuestro. Lo único, te diría, que podemos controlar son nuestros juicios y nuestros pensamientos. Entonces, yo empecé a tratar de pensar justamente qué era lo que podía controlar yo. Entonces empecé a decir, bueno, mi día tampoco es que terminó, me queda muchísimo tiempo, hay lugares a los que voy a poder llegar y lugares que no, pero bueno, puedo empezar a buscar lugares que me queden cerca, que también me interese visitar, cambiarlos por otros que por ahí ya no puedo llegar. Entonces ahí, sin darme cuenta, hice algo muy valioso y muy estoico, que es convertir mis pensamientos en acciones. Entonces, a través de eso, accioné y empecé a buscar, y entré al Google Maps y empecé a ver lugares que, bueno, puedo ir. Y al final terminé recorriendo muchísimo más lugares de lo que tenía pensado, o sea, fue un viaje súper enriquecedor, primero por esta experiencia que tuve y después por todo lo que vino después, que fue muy lindo. Pero lo trato de compartir porque cosas como esta, y este es solo un concepto de los cuales podemos incorporar, cosas como estas son muy fáciles de aplicar, son cosas que podemos empezar a pensar en un segundo y que nos pueden cambiar un día entero. Un día, una semana, un mes, un año y toda una vida, si lo empezamos a incorporar de a poquito. Entonces, esto es lo que trato de transmitir en mi página, trayendo los ejercicios a la vida cotidiana. Claro, porque mientras escuchaba el relato, vos después lo dijiste por ahí de otra manera. Yo te iba a preguntar, ¿lo pasaste bien? ¿Te sentiste feliz? ¿Fue una experiencia linda? Sin duda. Sin duda. Y aparte fue una experiencia mucho más linda por lo que pude trabajar, ¿verdad? Cuando uno por ahí hace un viaje, la pasa bien, pero también ¿qué aprendimos de ese viaje? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué vimos? ¿Sobre qué pensamos? En definitiva, por ahí a veces yo me podría haber dejado llevar por la frustración y la ansiedad, y podría haber visto 2 o 3 lugares y me volví a mi casa y seguía enojado, ¿viste? Entonces sí, visité lugares, pero no aprendí nada, la pasé mal, me hice daño y al final no pude disfrutar de lo que debería ser un lindo viaje. Excelente el ejemplo y la lección que nos diste, porque es algo por lo que todos pasamos, sea en un viaje, sea en un día cualquiera, que lo planeaste de una manera y te salió de otra, y además con un ejercicio que es muy simple, solo que hay que tener la actitud, como dice, como decías vos, de mi página. Claro, la actitud de querer cambiar. Eso Exacto. Que naturalmente nos sale como humanos. Y más que nada en un tiempo que estamos viviendo, que además del vértigo, del acelere, de la velocidad, parece que queremos tener todo bajo control. Exactamente. Y que todo además parece diseñado como para que pase por determinadas etapas y llegar a este destino. Pues eso,
no es así, No, pero a todos nos pasa. de ninguna manera. De hecho, lo peor que podemos hacer es pensar que podemos controlarlo todo, porque no podemos. Desde cosas tan simples hasta cosas muy complejas no podemos. Así que empezar a entender esto creo que es el camino. Y acá voy a tomar, porque lo anoté, una frase de Séneca que dice que el sabio no es el que lo posee todo, sino el que sabe vivir con poco y aún así se siente pleno. Y otra, para mí está ligada, es que ningún hombre es más libre que aquel que ha dominado sus deseos. Exactamente. ¿Sí? Es el que en definitiva puede dominarse a sí mismo, porque la libertad no tiene que ver con cosas externas, Exactamente. sino consigo mismo. Ellos, hablando de esto, permitime porque justo lo decías, ellos se centraron en un concepto que es los indiferentes preferidos. Sabiendo que no podemos controlar cosas, hay cosas que sí podemos preferir. Ellos hablaban mucho del dinero y de la salud, que indudablemente son dos indiferentes preferidos. Nosotros no podemos elegir cuándo nos enfermamos, cuándo estamos en un buen momento económico o cuándo no. Simplemente, ¿a qué voy? A que innegablemente, si a uno le dicen, che, ¿vos qué preferís? ¿Estar en un momento económico malo o en un buen momento económico? Todos vamos a decir que vamos a preferir en un buen momento económico. Pero no por eso tenemos que llevar nuestros deseos a eso, sino que podemos preferirlo, pero si nos aferramos a eso, estamos poniendo todas nuestras intenciones en algo que no podemos controlar. Porque la salud es así, nosotros no la podemos controlar. Lo que sí podemos preferir estar sanos, hacer todo lo posible para estar sanos, pero una vez que nos toque atravesar algún evento de salud no tan bueno, saber que es un proceso natural, que no lo preferimos, pero que tenemos que abordarlo. Sí, eso como el tema de la muerte. Y déjame compartir de la obra de Marco Aurelio, sus meditaciones, que fíjate lo que dice, que por ahí puede sonar fuerte, pero que tiene que ver con lo que vos fuiste comentando. Que dice Marco Aurelio: no desdeñes la muerte, acógela gustosamente, en la convicción de que esta es una de las cosas que la naturaleza quiere. Es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad ni con orgullo, sino aguardarla como una más de las actividades naturales. Exactamente. Suena muy linda, Suena pero muy difícil. lindo y difícil de aplicar, pero justamente es algo que vos decís, que dijiste cuando empezaste a leer. Suena fuerte, y sí que suena fuerte, pero también tenemos que acostumbrarnos a hablar de la muerte, porque es algo natural. Y ellos ya, fíjate que Marco Aurelio lo dice, es algo sumamente natural. Y ellos respetaban vivir acorde a la naturaleza también. Ellos decían que así como la naturaleza del león es cazar a su presa, así como la naturaleza del perro es ladrar, así como nuestra naturaleza es vivir en sociedad, somos seres sociables y tenemos que aceptar todo lo que la naturaleza nos da, y la muerte es una de ellas, indudablemente. Sí. Y sobre todo esto que dijiste, hablar de la muerte, porque hasta eso nos resulta sí, lo tenemos como difícil. Algo, como un tema muy tabú. Sí. Y es algo que si te lo pones a pensar, vemos todos los días. Todos los días somos conscientes de que gente muere, de que seres queridos se van. Entonces yo creo que empezar a hablar de la muerte y justamente empezar a hablar es empezar a entender, ¿no? Que la muerte es un proceso natural, que nos puede doler. Yo con esto no estoy diciendo de que el día de mañana se muera un ser querido, bueno, sí, es algo natural. No, obviamente tenemos ese sentimiento por el ser querido que se acaba de ir. Vamos a estar mal, pero también tenemos que seguir nuestro papel en esta vida, recordando a los que se van con cariño, teniendo presente todo lo que nos enseñaron, y seguir, porque es algo natural. Entonces, hablar de esto yo creo que es lo mejor que nos podemos hacer como seres humanos. Claro, porque ellos también hablaban
y lo mencionan en sus obras siempre el legado de sus antecesores, ¿no es cierto? Sí. De padre, madre, abuelos. Ya lo mencionan, esto que decías vos, lo que trasciende, Claro, y lo que exactamente. queda. Y sí, a mí me pasó que releyendo, porque uno siempre va leyendo y siempre va aprendiendo. De hecho, te escuchaba algunas frases y no las recordaba. Sí, sí. Que bueno, ya después de 40 años, algunas cositas obviamente se nos pierden. Lo importante de esto del legado, cómo trasciende y cómo nosotros, a partir de precisamente esa actitud estoica, seguir teniéndolo presente a eso. Sí, Eso sí, me totalmente. parece fundamental, y porque desde ese lugar, y yo recordaba desde una frase bíblica, nadie sabe en el día ni la hora, ¿no es cierto? Y sin embargo siempre lo vemos como tan lejano. Sí. También tomarlo como algo mucho más natural. ¿Qué respuesta podés decir que has obtenido, que estás obteniendo? ¿Hay algo que te llama la atención? Porque, viste, a mí me pasa esto de las redes, que muchas veces uno tiene un objetivo y resulta con esto precisamente de que no se puede controlar todo, viste, vos decís, uy, con esto voy a llegar o voy a impactar a tal grupo, voy a llegar a esto, y resulta que la vida, como vos decís, te va a llevar por otro lado. Sí. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar nuestras frustraciones también. Esto nos pasa a todos. Principalmente esto que vos decís me ha pasado mucho, de decir, bueno, escribí un texto que a mí me parece genial, entonces cuando lo suba, yo creo que va. Y por ahí algún día subí una frase sin texto y a la gente le encantó, ¿no? Yo creo que lo importante de esto es entender el apoyo de la gente. No lo podemos controlar, pero sí podemos saber que están presentes y que a mi página le han dado bastante apoyo particularmente, y nunca perder el centro de por qué uno lo hace, ¿no? Yo en definitiva me pude haber sorprendido si algún texto por ahí no tenía la aceptación que yo esperaba, pero es entender que yo no puedo controlar las cosas que pasan, pero sí puedo mantener firme mi convicción de por qué lo hago, ¿no? De esto, de expresar para el que le sirva, para el que saque algo de eso y pueda incorporarlo en su vida, ya para mí va a ser un objetivo cumplido. Por supuesto que lo hago de un lado individual, en el que a mí me gusta reflexionar, compartir, escribir, redactar, pero también tiene un trasfondo social en el que todo aquel que se sienta invitado por mis palabras a compartir o a tomar la filosofía estoica como modo de vida, no solo la filosofía estoica, sino encarar el camino espiritual, porque yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que yo me trato de centrar, de que no importa qué bandera tomemos, qué filosofía adquiramos, ¿no? Sino empezar a trabajar nuestro camino espiritual para mejorarnos a nosotros y a los demás, independientemente de que sea el que seas, sino que todo lo que sume para ser mejores personas, yo creo que es totalmente válido. Es hermoso lo que estás compartiendo, y pensaba, digo, en estos tiempos que parece que no alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer, que nos agota muchas veces, cómo vos estás ejemplificando muy bien esa actitud, siendo que sos un joven que estudiás, trabajás, y no estudias precisamente eso, no lo dijimos, mirá, en un momento, no estudias precisamente ni profesorado de filosofía, ni nada más alejado filosofía de y letras, ni trabajás en ese ámbito, pero sí te voy a preguntar y te voy a pedir que cuentes un poquito eso, y sin embargo, te tomás tu tiempo
para poder hacer esto que tiene que ver con cultivar tu vida interior, espiritual, y que desde tu experiencia va por el lado del estoicismo, pero que, como vos decís, desde acá también abogamos a asomarse a cualquier otro tipo de corriente filosófica, y ni que hablar de lo que tiene que ver con cualquier tipo de creencia religiosa, ¿sí? Sí. Porque aquí no lo tocamos, pero obviamente no por eso no le damos, no dejamos de darle cabida para que todo aquel que sienta que va por ese lado también lo puede hacer. Bueno, ¿vos estudiás? Yo estudio marketing digital y comercio electrónico. Nada más alejado de la filosofía. Pero digo, es muy lindo también lo que vos decís de que a veces parece que tenemos que incorporar todo lo que hagamos como una filosofía de vida y no nos podemos salir de ahí, ¿verdad? Yo creo que cualquier cosa que adoptamos, yo no tengo por qué ser un guerrero estoico, ni alguien que le interesan, no sé, las ideas del budismo tiene que ser un monje budista, sino que podemos tener nuestra vida normal y cotidiana teniendo esos espacios para trabajar la espiritualidad, que no quiere decir que tengamos que obligarnos a ello, porque en el momento en el que nos obligamos perdemos el concepto de tratar de estar tranquilos, tratar de buscar una vida plena. Entonces yo creo que lo importante es esto: adquirir las ideas que necesitemos, como bien lo dice Séneca, y transcurrir y transitar nuestra vida cotidiana sin importar que estudies lo que estudies, hagas lo que hagas, trabajes lo que trabajes, sino puedas trabajar tu espiritualidad tranquilo, porque no necesitas tomártelo como algo a rajatabla porque pierde su sentido. Es importante leer, como decíamos también en alguna parte de la charla, leer, analizar, profundizar sobre este o sobre cualquiera de los libros. Lo importante es que eso pueda ser útil para la vida y la vida cotidiana, porque esa es la importancia de vincular la filosofía a la vida. Y antes de terminar la charla, quiero invitarlos, si alguno quiere leer algún autor contemporáneo, ¿sí? Yo les recomiendo, porque Joaquín me lo ha recomendado, este texto que se llama La Sociedad del Cansancio, que es de un autor de origen surcoreano, Byung-Chul Han, que realmente describe, fíjense que también es un libro cortito, que describe un poco las características de este tiempo. Por eso lo llama La Sociedad del Cansancio. Realmente es muy lindo análisis, cortito, te deja pensando mucho y con ganas de cambiar un poquito totalmente. A nivel personal un poquito nuestra vida. Así que eso me parece importante también como dejar un poquito esta idea. Entonces te invito, Joaquina, a dejarnos, si querés, alguna cita, alguna idea, algún mensaje final en relación a la filosofía. Sí, yo creo que bueno, todo aquel que esté interesado puede, como ya hemos hablado, entrar en la filosofía estoica o en cualquier otra filosofía leyendo. Creo que es lo más importante, adquirir conocimientos de los grandes maestros, que para eso están, para eso esos escritos han pasado tanto tiempo y hoy en día siguen intactos para nosotros, al alcance de nuestra mano. Entonces, invitarlos a que busquen un camino espiritual, sea el que sea. Yo he aprendido que he tenido muchas preguntas, pero siempre digo que lo lindo de las respuestas es que están en todos lados. Ya sea la ideología que tengas, o los pensamientos, o lo que sea que adquieras,
encontrar respuestas a las grandes incógnitas de la vida. Yo creo que embarcarse en ese camino es sumamente sanador. Te traje un regalo en el cual, Bueno, como estamos hablando de filosofía y demás, es un libro que para mí significó mucho. No es de los que recomiendo leer porque es quizás uno de los más complicados, pero sí es muy lindo y para mí significa mucho. Fue el primer autor con el que resoné, ya hemos hablado de él, pero te quiero hacer entrega de ay, este muchas hermoso gracias. regalo. Bueno, lo muestro. Sí, por Lo favor. muestro, a ver. También en agradecimiento Gracias. a mi paso por acá y por el hermoso comienzo. Gracias, lo vamos a compartir. Ay, las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, lo que leí de él, bueno, Ujú. porque si bien no lo tengo, también quería decir esto de que, bueno, hoy utilizando las redes o el Google podemos hacer una lectura virtual, digamos. Sí, sí. Y así que te lo súper agradezco. Me parece un libro muy interesante. Gracias. Si tuviera que recomendar alguno para la audiencia, para la gente que quiere entrar, es este libro sobre la brevedad de la vida, que también tiene los textos sobre la felicidad. Es un libro que es de un autor, bueno, es de Séneca, que es uno de los filósofos originales, como se diría, y creo que textos así puros y originales, creo que es uno de los más amenos y uno de los que nos enseña muchas cosas sobre la vida cotidiana. Y después, si quieren saltar a Marco Aurelio, es precioso. Sí. Él escribió como si fuese un diario íntimo que después nos llegó a nosotros intacto. Claro. Entonces es un libro que él escribió para él sin pensar que se iba a leer mucho tiempo después. Y su traducción que eligieron son meditaciones. En realidad la traducción original es para uno mismo. Así que nada, lo recomiendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por haber compartido este tiempito en nuestro espacio de luces y sombras y seguramente será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.